Reconocedor de secuencias. No sé si ustedes se acuerdan, en las computadoras de antes hay un puerto que se llama USB. ¿Lo han visto? Todavía existen. Sí, ahora es rapidísimo, pero es un puerto que es bastante particular. Entonces voy a hacer la pregunta del millón. Brian, ¿qué significa USB? Ya ha hablado del puerto USB toda su vida y usted vino y se metió a la carrera de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica. Ya va en cursos avanzados de la carrera y un profesor le pregunta la pregunta de escuela, ¿verdad? ¿Cuáles son las siglas de USB? ¿Tienes idea? Si alguien sabe, no hable. Le va a preguntar Ignacio. Ignacio, ¿quién lo...? ¿Usted sabe, no? Es Universal Serial Bus. Sí, muy bien. Entonces, filosofemos sobre esta palabra específico, serial. Entonces, ¿qué significa serial? Pregunta del examen. Dios guarde me pongas que es lo que desayunas, ¿verdad? Porque ahí no solo estás fallando en electrónica, estás fallando en español del cole. Muy bien. Entonces, serial, ¿qué significa serial? Nunca se... Bueno, ¿qué es que vaya en serie? Uno detrás del otro. Entonces, serie es uno detrás del otro. Pero eso no es evidente que va a ir uno detrás del otro. ¿Por qué? Si no fuera serial, ¿cómo podría ser? ¿Y por qué no se llama Universal Parallel Bus? Muy bien, entonces la respuesta es que si fuera en paralelo, requiere más pines y esto requiere más área, más costo. Entonces esto se comprime a un par de señales de datos que tiene USB, a un par de señales, donde la mayor cantidad de información se envía en serie. Entonces, cuando ustedes llegan y conectan una llave USB a sus computadoras y transfieren un archivo o una película, todos los bits se están enviando uno detrás del otro. Eso es, y así es como funcionan los circuitos actuales, se envían en serie, todos los bits uno detrás del otro. Lo que pasa es que viene la pregunta, y la pregunta es, ¿cómo se da cuenta de que finalizó el archivo? Porque digamos de que finalizó el archivo, entonces usted llega y el div usted está transmitiendo en serie, pero recuerde que la señal de clock sigue funcionando. Puede ser de que cuando finalizó el archivo usted siguió leyendo ceros, pero podía ser de que el archivo que usted tenía 1010 y una gran columna de ceros grandísima. Entonces, por esos ceros solitos usted no lo puede interpretar. ¿Cómo se da cuenta cuando usted envía información que una transmisión finalizó? La otra señal, sí, se deshabilita el reloj, entonces ya con eso se sabe que no se necesita enviar más, pero pensémoslo ahora no necesariamente en transmisión USB que se cuenta con esa otra señal, sino en su computadora. Todo el almacenaje es lineal. ¿Cómo se sabe cuándo finaliza un archivo? ¿Cómo el sistema operativo sabe este archivo llega hasta acá? Una convención. Entonces,
Típicamente, lo que se hace es que se reconoce un patrón. Entonces, digamos de que su archivo es el siguiente, pero en el momento donde se lea 1101 en la secuencia, en una secuencia que usted está transmitiendo en serie, eso denota final de archivo e inicio del otro. Entonces, el circuito que vamos a plantear es un circuito capaz de identificar esa secuencia. Entonces, estamos enviando datos en serie y nosotros nos queremos tener una señal Z que cuando el circuito haya identificado que la información que que se transmitió iba a esa secuencia, la señal se pone en 1. Ese es el problema que queremos realizar. ¿Sí, Brian? ¿Tiene sentido? Puede ser, acá lo estamos haciendo de una manera simplificada. Típicamente usted lo que va a definir como este patrón es algo que usted tenga estudiado probabilísticamente que no va a estar. O sea, que solo va a estar al final. Sí tiene que estar muy bien seleccionado y te podrás imaginar que tiene que ser un poquitito más grande que 4 bits. Por esos 4 bits de fijo están. Esos 4 bits de fijo están. Pero si tenés 6 bytes en cero y después de esa combinación de 6 bytes en cero, 1, 0, 1, 0, 1, 0 y luego un byte en cero, eso de fijo es una bandera de cerrar transmisión. Pero acá lo estamos simplificando, a menos de que estés dando ideas para el examen, ¿verdad? Pero bueno, acá lo estamos simplificando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo diseño un circuito que identifique eso? Entonces, esa es la pregunta que vamos a estar resolviendo. Para resolver esa pregunta necesitamos introducir un concepto que es significado de los estados. Entonces, yo voy a plantear un estado inicial que se llama A. Siempre hay que partir de algún lado, de un 00, un 01, lo que sea. El estado A, vamos a asignarle un significado de no he reconocido nada del patrón. Es un estado donde no he reconocido nada. Cuando yo hablo del patrón, tiene que el patrón leerse en este orden. Tiene que haber primero llegado este 1, después de este 1, después este 0 y después de ese 1. Y cuando todos estos eventos ocurrieron, prendo las señales uno detrás del otro. Entonces, primero tengo que detectar este 1 y grabar en algún lado el concepto de ya detecté ese 1. Luego tengo que detectar este otro 1 y grabar en algún lado recordando que ya detecté el primer 1 y el segundo 1. Me explico, no es solo grabar de que detecté el segundo 1, tengo que recordar de que ya detecté el primero. Tengo luego que detectar este 0 y grabar en algún lado que ya he detectado 1, 1, 0. ¿Me explico? ¿Tiene sentido, Jervis? Sí. Tenemos que implementar ese concepto, el de ir recordando. A
Lo que quiere decir es, no he leído nada. Entonces, voy, voy a plantear la siguiente flecha y necesito que me la compren. Yo digo que A vuelve a A si la entrada es 0. ¿Qué dice Andrés? ¿Por qué? No, si llegó algo, llegó un 0. Eso que está acá en la entrada. En la entrada llegó un... ¿Y por qué tiene que llegar un 1? Porque un 1 es el primer bichito que quiero reconocer. Muy bien, literal, ok. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Y muchas gracias, Andrés. ¿Qué sucede, Andrés? Si hubiera llegado un 1, tenemos que pasar al estado B. Porque el estado B tiene un significado también. El significado es, ya detecté el primer 1 del patrón. ¿Me explico, Fabián? El estado B recuerda eso, estoy en estado B si ya detecté el primer 1 del patrón. Es la memoria, los estados son la memoria. Si estamos en estado B y llega de entrada un 0, estado B nos dice que ya detectamos ese primer 1. Después de este primer 1, nos tiene que llegar un 1 para continuar, pero ahora nos llega un 0. ¿Qué hacemos? A vuelve a A porque realmente no he detectado nada del patrón. Un 1-0 no es parte del patrón, desechamos y reiniciamos. Desechamos y reiniciamos.